La Universidad Técnica de Oruro, Facultad Técnica, carrera Mecánica Automotriz. La materia de transmisiones presenta el video didáctico titulado Cajas de transferencia. Es importante indicar que las cajas de transferencia muchas veces no está correctamente interpretado a las funciones que cumple, ¿no? Tanto por los mecánicos, estudiantes, choferes y propietarios. En un principio hablaremos que el automóvil para ponerse en marcha requiere de una máquina de combustión interna. Posteriormente a esa máquina, la potencia que nos entrega tiene que transmitirla por todo el sistema de transmisión, que básicamente está constituido por un mecanismo de embrague, un reductor de velocidades, un árbol de transmisión y el mecanismo diferencial, de donde el movimiento por intermedio de semiárboles se transfieren a las ruedas. Si las ruedas posteriores son las que impulsan el auto, se conoce como propulsión. Existe la posibilidad de que la fuerza motriz se transfiera o lleguen a las ruedas delanteras, ¿no? En esas circunstancias ya no es necesario el árbol de transmisión, sino que inmediatamente a la caja principal estaría adjunto lo que es el mecanismo diferencial, de donde los semiárboles transfieren movimiento a las ruedas motrices. Entonces el automóvil está siendo impulsado por las ruedas delanteras. A eso se conoce como tracción. Existe la posibilidad de que el automóvil pueda ser impulsado por las ruedas traseras y por las ruedas delanteras. Para esa situación es importante tener un mecanismo que se conoce como la caja de transferencia, ¿no? De la caja de transferencia, el movimiento va a tener que transferirse al eje trasero como también al eje delantero. Representamos una caja de transferencia posterior a la caja principal o caja básica. Esta caja de transferencia básicamente envía el movimiento fuerza al eje trasero como también al eje delantero. Los ejes traseros son motrices, se deriva movimiento para el eje delantero, llega al diferencial delantero, de donde las ruedas delanteras también se hacen motrices. A este tipo de automóviles normalmente conocemos como los automóviles impulsados por las 4 ruedas, 4x4 o automóviles tracción total. En esta oportunidad podemos observar este modelo didáctico donde contamos con la caja principal y la caja de transferencia. Tenemos la brida que transmite al eje posterior y al eje anterior. La caja de transferencia tiene las posiciones de alta y baja. Se refiere a la relación de transformación y al envío del movimiento, que puede ser al eje posterior y al eje anterior. Probaremos en esta oportunidad las opciones de modificación de movimiento dentro de la caja de transferencia. La opción 2H, la opción 4H y la opción 4L. Las más básicas en una caja de transferencia, la más convencional que se tiene. Hablemos de la opción 2H. Significa que el movimiento solo tiene que ir a las ruedas traseras, al eje posterior. ¿Ya? Veremos ahora la opción de modificación. H significa la posición alta en velocidad. El movimiento al eje delantero está aislado, ¿no? Podemos observar que no llega movimiento al eje delantero. Estamos observando la relación de transformación en la directa. El árbol primario da una vuelta, el árbol de salida da también una vuelta, la posición alta. Y no tenemos movimiento para las ruedas delanteras. Ahora queremos seleccionar la opción de las ruedas delanteras. Hablamos de 4H. Las ruedas traseras se hacen motrices, como también las ruedas delanteras. 4H. Pongamos a prueba, ¿no?, la opción del 4H. Hacemos la conexión.
Observamos el movimiento del árbol de salida al eje posterior y al eje anterior. Nos damos las referencias y observamos el giro del árbol de salida al eje posterior con el árbol de salida al eje anterior. Se ha conectado la posición 4H. La misma velocidad para las 4 ruedas. Busquemos una otra opción, la 4L. L bajo, que se transfieren al eje posterior y al eje anterior. Muy bien, veremos en el mecanismo. Conectamos la opción 4L. Se transfiere al eje posterior y al eje anterior. Observemos la relación de transformación. Nos damos las referencias. Observamos la cantidad de movimiento que ingresa a la caja básica. Dio una vuelta. El árbol de salida, tanto el trasero como el delantero, aún no da una vuelta y recién completa una vuelta. 2 vueltas de ingreso, una vuelta de salida. Modificación de movimiento, la posición L. La función básica de la caja de transferencia. Básicamente las cajas de transferencia, a la fuerza que tiene que llegar a las ruedas motrices, los reparte de 50 a 50. Significa 50% al eje delantero y 50% al eje trasero. Esto siempre va a ser así porque el mecanismo no cuenta con un diferencial central. La ventaja que tienen los automóviles tipo todoterreno. Bien, hablemos de un otro modelo didáctico. Básicamente las funciones que cumple es lo mismo que la anterior. La disposición puede estar un poco diferente. Llegaremos al mismo resultado. De aquí sale el movimiento a las ruedas traseras, por aquí sale el movimiento a las ruedas delanteras. Busquemos las opciones de conexión. Esta palanca es la que nos indica la conexión del 4x4, del 4x2, la posición H y la posición L. Nuevamente acudimos a lo que detallamos anteriormente, las opciones 2H, 4H, 4L. Sometamos a prueba. Vamos por la posición 2H. Significa 2 ruedas motrices y van a ser las posteriores. Veremos la relación de transformación. Podría haber una ligera modificación con respecto a la anterior, porque hay algunas cajas que tienen sobremarcha. Veremos la transmisión de movimiento. Conectamos la posición 2H. Movimiento solamente para las ruedas traseras. Consideramos el ingreso de RPMs al árbol primario y la salida al árbol de transmisión del eje trasero, 1 a 1, la posición alta. No hubo movimiento al eje delantero. Busquemos la opción del 4H, 4 ruedas motrices en alta velocidad. Ahora sí va al eje delantero. Movimiento al eje trasero y al eje delantero. Desplazamos y hacemos la prueba. Observamos que gira la brida del árbol de salida al eje delantero. Dio una vuelta. También una vuelta. Estamos en una posición alta. Observemos la otra opción de combinación, la 4L, baja velocidad. Se transfiere al eje trasero como también al eje delantero. Seleccionamos y conectamos la baja. Ahora observemos la modificación.
una vuelta de ingreso al árbol primario, una vuelta del árbol de salida y 2 del árbol de ingreso. La modificación fue 2 a 1. Ese movimiento va al eje trasero como también al eje delantero. Ahora podemos hablar en las cajas de transferencia de las tomafuerzas, ¿no? Mecanismo que entra en funcionamiento cuando las ruedas motrices del automóvil ya no satisfacen en la marcha. Este mecanismo sirve para remolcar o autorremolcarse el automóvil cuando se encuentra ante fuertes resistencias. El accionamiento es para embobinar el cable que se tiene en la parte delantera, el guinche. Ya tomamos fuerza desde este mecanismo, tanto para desembobinar como para embobinar, ¿no? Sometamos a prueba. Una opción podía ser para desembobinar o la opción para embobinar, dependiendo si estamos desarrollando o estamos tensando el cable, ¿no? Entonces con esto el automóvil tendrá que salir o vencer la resistencia cuando las ruedas motrices ya no satisfacen. Bien, probemos un otro modelo real de caja de transferencia. Ahora sí contamos con una caja principal o una caja básica que es automático, ya no es mecánico, ¿no? Es automático. Pero sin embargo las funciones de la caja de transferencia son los mismos. Para esto aclararemos nuevamente las opciones de conexión que se tienen. Hablemos de la posición 2H, 4H y 4L. La diferencia está tal vez en los mandos, donde aquí podemos observar esta palanca que selecciona lo que es la posición alta y baja, o sea HL, ¿no? Y la conexión del 4x4 o el 4x2 está siendo accionado por un motor de vacío. En este mecanismo aprovechamos la depresión y la presión atmosférica para la conexión de marchas. Bien, ahora probemos. Va a ser importante observar cómo se activa el mecanismo del 4H y el 2H. Muy bien. El estudiante de la materia de transmisiones, ¿no?, nos va a enseñar el funcionamiento de ese mecanismo. Bien, existen 2 conductos a la cápsula de vacío. Uno para la posición 4x2, para la posición 4x4. Observemos esta oportunidad. Damos referencia al árbol de salida al eje posterior, como también al árbol de salida al eje anterior. Veremos la opción del 4H. Si buscamos el 4L, cambiamos con la palanca mecánica. ¿De acuerdo? Vamos por el lado 2H. El compañero provocará un vacío en la cámara y por otro extremo entra aire a presión. El aire a presión ha hecho la conexión. Observamos, no tenemos movimiento de salida al eje delantero. Sin embargo, tenemos al eje posterior. Activemos el mecanismo con un motor de vacío. Provocamos un ligero vacío, ingresa aire a presión y se activa, ¿no? Ahora veremos qué ocurre. Los cambios que ocurren de 4H y 4L. Observamos un otro mecanismo reductor automático y su caja de transferencia. La caja de transferencia cumple las mismas funciones básicas: enviar movimiento al eje posterior y al eje anterior, modificarlas en el trayecto. Esta es la palanca que modifica la posición de la alta y la baja. Muy bien. Lo particular en este mecanismo es que lleva un motor eléctrico para poder realizar las conexiones, algunas acciones, actitudes que toma este mecanismo para una conducción cómoda.
Posteriormente, podemos hablar de lo que son las cajas de transferencia para el sistema ABWD, sea para los automóviles donde el 4x4 se utiliza de manera permanente. En la conducción cómoda. Bien, a ver, orientaremos en esta parte. Por acá estará ubicado el motor de combustión, la caja de cambios, el diferencial y la distribución de movimiento al eje posterior. ¿Ya? Estos mecanismos no cuentan con un reductor, simplemente con un mecanismo que deriva el movimiento. Observaremos en qué consiste el mecanismo de derivación. Encontraremos ruedas cónicas. Es un diferencial de derivación, no es un reductor. ¿Ya? Es un mecanismo que se encarga de distribuir la fuerza, el movimiento de manera adecuada de acuerdo al diseño. Si queremos trasladar más movimiento, más fuerza al eje delantero o bien al eje trasero. Muy bien, podemos probar el movimiento que va al eje delantero, de aquí derivamos para el eje trasero. ¿Ya? Las circunstancias de desplazamiento del auto indicarán a dónde se va a orientar más fuerza y más velocidad. ¿No? Es uno de los últimos mecanismos que se ha introducido dentro de lo que son los automóviles 4x4. Y por último podemos hablar de lo que son la tracción a las 4 ruedas de manera inteligente. ¿Ya? Este tipo de automóviles o tipo de transmisiones requieren de una CPU para el control de cada una de las ruedas, ¿no? Son sistemas que monitorean la marcha de las ruedas y con ese sistema se hará una mejor distribución de fuerza sobre las ruedas. Muy bien, ahora nos toca la otra parte donde tengamos que observar los mecanismos y las piezas con que cuentan cada una de las cajas de transferencia. Para eso nos valemos de los modelos reales y los estudiantes de la materia de transmisiones nos colaborarán con el desmontaje, el análisis y el montaje del mecanismo. Entonces los estudiantes toman las previsiones necesarias, ¿no? Seleccionan la herramienta adecuada y empezamos a desmontar la caja de transferencia de la caja principal. Ya en esta oportunidad la caja principal es una caja automática, pero ya hemos indicado que las funciones de la caja de transferencia en todas van a ser similares. Muy bien, los estudiantes seleccionan la herramienta necesaria, utilizan la manivela para agilizar el trabajo. Tomamos las precauciones necesarias y sometemos al desmontaje. Va a ser importante seleccionar la herramienta adecuada para todo instante de trabajo. Utilizamos el trinquete porque en estas condiciones la manivela ya nos satisface. Muy bien. Procedemos a separar la caja de transferencia de la caja principal. Hemos logrado separarla. Observamos el árbol de salida de la caja principal. Observamos el árbol de ingreso a la caja de transferencia. Observamos el mecanismo que acopla el 4x4 o el 4x2. Procedemos al desmontaje. Tomando las previsiones necesarias,
los estudiantes conocen de la seguridad, tanto en herramientas como en la seguridad básica de las personas. Muy bien, podemos observar. Retiramos el ancla. Se está procediendo al retiro del motor de vacío. Es una cápsula de vacío, mecanismo que trabaja combinado vacío con la presión atmosférica. Se logró retirar. Toman las precauciones necesarias. Desajustamos la tuerca de la brida de salida de movimiento fuerza hacia el árbol delantero. Del árbol delantero llegará al diferencial delantero, al eje delantero, por los semiárboles a las ruedas delanteras, haciendo las motrices. Se retira la tuerca. La brida no debe recibir impactos. Se utiliza la herramienta adecuada, es un extractor de garras. Se aplicará el torque necesario. Muy bien, se va atesando las garras. Torque. Y se logró mover la brida que transmite movimiento al árbol delantero. De inmediato procederán a retirar la carcasa. Actualmente las cajas de transferencia llevan una lubricación mediante bomba. Bien, la tapa debe salir suelta, no debe arrastrar ninguna pieza del mecanismo. Se ha hecho un trabajo correcto y descubrimos la caja de transferencia. La transmisión de movimiento hacia el árbol de salida al eje delantero es mediante cadena. Se va a retirar el mecanismo de transferencia, lo tenemos ahí, transmisión por cadena. El vástago que acciona el 4x4, 4x2. Ahora se está procediendo a retirar la horquilla que acciona la alta y la baja. Se retira la bomba hidráulica. Se procede a la extracción del clip que sujeta a los cojinetes del grupo reductor. Podemos indicar que el reductor es un engrane epicicloidal. Observamos, se ha hecho desmontaje del grupo epicicloidal, el reductor. O sea, el reductor el que determina la alta y la baja. Muy bien, se observa el engrane o la rueda anular del grupo epicicloidal. Se va a proceder al retiro del clip de sujeción de la rueda anular. Extraeremos la rueda anular. Habríamos retirado todas las piezas del mecanismo. Lo único que nos queda es el filtro de la lubricación, que por hoy lo dejamos por allá.
Muy bien, iremos por el lado ahora de ensamblarlo y tal vez experimentar cómo funciona el mecanismo sin la carcasa. Ya tenemos la rueda solar, ensamblamos en el soporte de satélites, colocamos el elemento de conexión de fuerza, el clip de sujeción, con que queda ensamblado. Instalamos la rueda anular. Tiene un alto nivel de ajuste, ¿no? Las ruedas dentadas. Un pequeño desequilibrio no permite el montaje. Muy bien, se está ensamblando sobre el árbol de salida de la caja principal. Muy bien, se ha ensamblado el mecanismo reductor de la caja de transferencia. Inmediatamente instalamos el mecanismo de reenvío. Es así como estaba instalado dentro de la carcasa de la caja de transferencia. Ahora veremos algunas experiencias dentro de ella. Muy bien. La rueda anular es una rueda fija en el grupo reductor. El estudiante está haciendo girar, ¿no? Y está demostrando que el movimiento se va al eje trasero. Ahora estamos haciendo la conexión para que el movimiento vaya al eje delantero. Se ha hecho la conexión, ¿ya? Y están resaltando cómo se ha realizado la conexión para el 4x4 y el 4x2, ¿no? Lo que resaltan es la cápsula de vacío o el motor de vacío. Se ha hecho la conexión. Actuará con una depresión y observamos cómo está siendo accionado el mecanismo para la conexión del 4x4 y el 4x2. Muy bien. Ahora veremos un otro modelo didáctico, la caja de transferencia, siempre con el entendido de que cumplen la misma función. La diferencia está tal vez en la ubicación de alguna pieza, de algún componente que orienta el movimiento de un sentido a otro. En un principio están haciendo las pruebas de las conexiones en la caja principal, la caja de transferencia. El mando, o sea, la palanca de cambios de la caja de transferencia, el que nos conecta el 4x4 y el 4x2. Se está retirando el mecanismo toma fuerza. Esto es el mecanismo toma fuerza que sirve para activar el guinche, principalmente en los automóviles tipo todoterreno. Para separar la caja de transferencia, separamos la tuerca que se encuentra encima del eje secundario de la caja principal. Desplazamos y lo tenemos la caja de transferencia separada de la caja principal. Dentro de la caja de transferencia, en principio se descubre el piñón que acciona, que activa el tomafuerza. Se va a extraer la rueda dentada que activa al árbol intermedio del mecanismo reductor. Bien, separaremos el mecanismo que activa el movimiento hacia las ruedas delanteras o al eje delantero. Lo hemos separado, descubrimos el árbol y el desplazable que activa. Separamos el árbol que va al eje trasero, el freno de estacionamiento. Estamos separando el soporte de rodamiento. De por medio descubrimos el sinfín que da referencia de la velocidad con que marcha el automóvil. Para retirar la rueda intermedia y las ruedas de la alta y baja, vamos a retirar la horquilla. Para eso tenemos que extraer el eje, ¿no? Una vez retirado la chaveta,
sacamos el eje. Es normal que debe desplazarse hacia la parte posterior de la caja, porque lleva un retén. Ahora retiramos el eje del árbol intermedio, también en el mismo sentido, porque lleva un retén. Si lo desplazamos en otro sentido, lastimaríamos el retén. Bueno, una vez desensamblado, lo ubicamos para observar cómo estaba dispuesto las piezas dentro de la carcasa de la caja de transferencia. Estamos manipulando la horquilla que engancha la alta y la baja. La posición baja, movimiento para las ruedas delanteras y va también movimiento a las ruedas traseras. Muy bien, estamos probando la rueda que acopla o que acciona al tomafuerza. Es un piñón especial. Esto es la disposición más básica elemental dentro de las cajas de transferencia. Son de engrane cilíndrico frontal. Muy bien. En esta oportunidad mostramos cómo llega el movimiento al eje trasero y cómo se orienta el movimiento hacia el eje delantero. En un principio observamos el ingreso, la llegada de movimiento, la transmisión de movimiento al eje posterior. Sobre el eje posterior tenemos instalado lo que es el mecanismo diferencial. Activamos el mecanismo diferencial, ¿no? Se mueve el piñón de ataque. Observamos que se mueve la corona. Ya, y el movimiento llega a los semiárboles. De los semiárboles, mediante su brida, se conectará al cubo de la rueda, con el cual el movimiento llega a las ruedas posteriores y se desplaza el automóvil con una velocidad y con una fuerza. Observamos cómo llega el movimiento al eje delantero, ¿no? Para eso necesariamente tenemos que considerar el movimiento que viene de la caja principal, ¿no? Viene de la caja principal, llega a la caja de transferencia, derivamos al eje delantero. En el eje delantero descubrimos el mecanismo diferencial, los semiárboles. Lo particular de los semiárboles es que llevan una junta homocinética. La función de la junta homocinética es hacer un seguimiento al desplazamiento de las ruedas directrices y motrices. Bien, de inmediato observaremos un eje delantero, donde tenemos el diferencial delantero. Lo particular en esta parte es que el movimiento que sale del diferencial se puede interrumpir en uno de los semiárboles. Observamos el diferencial delantero. Se pone en movimiento. La salida a uno de los árboles y la salida a otro de los árboles donde es susceptible a interrupción. Esta interrupción está siendo monitoreada por un motor de vacío. Observamos el desplazable. Se observa por dentro el palier o el semiárbol partido, ¿no? Esta horquilla que trabaja encima del desplazable será el que haga solidario o lo separe al palier. Muy bien. Observemos cómo funciona. Separado, activado, desactivado, activado, aunque existe un otro mecanismo capaz de poder hacer solidario la rueda con el palier. Son las masas de bloqueo. Muy bien. Ahora observaremos en detalle un otro mecanismo de transferencia. Muy bien. Procedemos a separar lo que es el mando de la alta y baja. Los retiramos el soporte. Para no lastimar, retiraremos el motor eléctrico.
el motor eléctrico el que hace las conexiones programadas. Muy bien, lo hemos logrado separarla. Por razones de didáctica vamos a alterar un poquito el procedimiento, ya, para observar las ruedas que activan la bomba hidráulica de lubricación. Muy bien, retiramos la tapa posterior, nos auxiliamos con un útil, ahí descubrimos, ¿no?, el engrane de derivación para activar la bomba hidráulica de la lubricación. Por debajo tenemos el filtro de lubricante. Muy bien, entonces una vez descubierto esas piezas, ahora vamos a separar la caja de transferencia de la caja principal. Bien, el estudiante nos ayuda a separarla. Una vez realizado, podemos observar la salida del árbol de la caja principal, que transfiere su movimiento al cubo del árbol de ingreso a la caja de transferencia, ¿no? Es así como se produce el movimiento. ¿De acuerdo? Nuestro tema central son cajas de transferencia, entonces actuaremos sobre el mecanismo. La caja de transferencia, la función siempre es similar. Estamos separando la tuerca de sujeción de la brida. Es una brida que nos envía movimiento al eje delantero. Procederemos a separar la tapa de la caja de transferencia. Estas cajas de transferencia que estamos trabajando más se encuentran en los autos que se conocen con el nombre de tipo todo camino. Muy bien, hemos logrado separarlas. Podemos observar los componentes. La caja principal envía su movimiento a la caja de transferencia. La caja principal en la caja de transferencia. El ingreso de movimiento a la caja de transferencia. En los hechos al reductor de velocidades, ¿no? Esta es la palanca que activa la alta y la baja, la alta y la baja. No, la alta y la baja en velocidad. Posteriormente, no podemos activar el 4x2 y el 4x4. Muy bien, separamos el desplazable que activa el 4x4 y el 4x2. A ver, observemos cómo funciona esta. En un principio vemos el movimiento. Activamos el desplazable, impulsamos el árbol de salida al eje posterior, no arrastra al eje anterior, no arrastra. Ahora si acoplamos, ¿qué ocurre? ¿No? Se transfiere movimiento al árbol delantero, ¿no? Entonces, en esta parte podemos indicar lo siguiente, ¿no? Movimiento que va al eje trasero y movimiento que va al eje delantero, forzados por este desplazable, ¿no? Combinando con el reductor podemos lograr las posiciones alta y baja. Probemos, ¿no? Una posición que hemos conectado, nos daremos unas referencias en el árbol o en el mecanismo de salida del reductor. Hacemos el movimiento. Observamos una vuelta de ingreso y una vuelta de salida. Entonces la posición H, la posición alta, alta para velocidad, ¿no? De inmediato, a ver, conectaremos la otra opción, ¿ya?
conectado, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Más conectado al anular. Probemos. Nos damos las referencias. Activemos. El árbol de ingreso dio una vuelta. 2 vueltas de ingreso. Y un poco más. Pero la salida ha sido una vuelta. Entonces es un reductor y consideramos que es la posición baja en velocidad. Muy bien. Desensamblaremos los piñones que activan la bomba hidráulica. Retiramos el sinfín del velocímetro, compartimiento del motor eléctrico. No tenemos nada en riesgo. Analizaremos la transmisión. Ingreso al diferencial, salida al eje posterior, la derivación mediante cadena del movimiento que va al eje anterior. Muy bien. En la parte interna, ¿no?, tenemos lo que es el diferencial central, ¿no?, de donde derivamos movimiento al eje posterior y al eje anterior. Muy bien. En estos reductores podemos distinguir los siguientes detalles. ¿Ya? El movimiento solo puede ir a las ruedas traseras, ¿no? Conocemos como la opción 2H, una marcha económica. La opción de 4H, una conducción cómoda. Luego, anulando el diferencial central mediante este desplazable, podemos conseguir la opción del 4H, pero con el diferencial central bloqueado. En esas condiciones, el movimiento se transfiere tanto al eje posterior como al eje anterior en la misma magnitud, porque el diferencial central está bloqueado. Si activamos el reductor, reducimos la velocidad y lo transferimos a las ruedas, ¿no? Estaríamos seleccionando la opción de 4L, pero con el diferencial central bloqueado. A estos reductores normalmente se los designan como el 4WD. Estas equipan los automóviles tipo todo camino, o los que se conocen como la SUV hoy en día, vehículos deportivos utilitarios. Estas unidades tienen buenas prestaciones en el servicio urbano, como también en las carreteras asfaltadas, y no así en terrenos fuera de carretera. Muy bien. Estos reductores no siempre son activadas mecánicamente, sino tienen la opción de ser programadas y que automáticamente tengan que hacerse las conexiones de las opciones de marcha, ¿no? Es por esa razón que las conexiones pueden realizarse mediante un motor eléctrico, ¿no? La información al motor eléctrico llega desde una CPU, que ésta recibe las informaciones de los sensores, ¿no? La información llega al motor eléctrico y los actuadores hacen que ésta se active, entonces tengan que realizarse las conexiones que el operador, el chofer, ha programado. Muy bien, entonces básicamente son las funciones que cumple esta caja de transferencia. Muy bien, con este video esperamos haber logrado el objetivo de poder contribuir en la formación de los estudiantes de la materia de transmisiones, ¿no? Seguramente en una otra oportunidad estaremos nosotros dándoles mayor información para su formación. Gracias.